Bienvenido a El Código de las Escrituras. Aquí exploramos los mensajes más profundos de la palabra de Dios, no como teorías antiguas, sino como verdades vivas que pueden transformar tu historia hoy. Este es un espacio para las almas sinceras que luchan, que dudan, que caen y se levantan, un espacio para quienes saben que la fe no es una vida perfecta, sino una vida real sostenida por la gracia. Tal vez estás aquí porque llevas tiempo peleando una batalla en silencio, una batalla que nadie conoce, una batalla que te avergüenza reconocer. Pero quiero decirte algo, estás en el lugar correcto. Hoy, Dios tiene una palabra para ti. Hay batallas que se libran sin ruido, sin espadas, sin testigos, sin aplausos, y sin embargo, dejan cicatrices profundas en el alma. La tentación sexual es una de ellas, es silenciosa, constante, y cuando parece inofensiva, ya ha echado raíces. Muchos creyentes se sienten atrapados en un ciclo que no logran romper. Prometen que esta vez será diferente, y por unos días, lo logran, pero luego, como si algo los arrastrara de nuevo, vuelven a caer, y ahí comienza el círculo: placer momentáneo, culpa, vergüenza, arrepentimiento, y silencio. El alma se encierra, la culpa se vuelve compañera, y en ese silencio, el enemigo susurra: Dios ya no te ama igual, eres un hipócrita, siempre volverás a caer. Pero eso, escúchalo bien, es mentira, porque mientras haya vida, hay esperanza, mientras haya un corazón que clama, hay redención. No existe una cadena tan fuerte que el amor de Dios no pueda romper. Hoy vamos a hablar de cómo vencer esta batalla, no con culpa ni miedo, sino con luz, verdad y propósito. Te compartiré 4 pasos espirituales que pueden transformar tu vida, si los aplicas con sinceridad. No va a ser fácil, requiere valor, honestidad y humildad, pero si caminas este proceso, verás lo que Dios puede hacer cuando un corazón decide rendirse completamente a Él. Cuando se trata del pecado sexual, la mayoría de las personas intenta resistir con fuerza humana, aprietan los puños, oran con desesperación, y juran que nunca más, pero al poco tiempo, vuelven a caer. ¿Por qué? Porque están luchando con las armas equivocadas. Intentan apagar un incendio con las manos. La tentación no se vence solo con esfuerzo, se vence con estrategia espiritual. El enemigo no teme tu fuerza, teme tu luz. Mientras mantenga tus pensamientos ocultos, te tiene controlado. Pero cuando los expones a la verdad, cuando decides mirar la raíz del problema, y no solo el fruto, el ciclo empieza a romperse. Por eso el primer paso es fundamental. Paso 1: expón la profundidad de tu pecado. Efesios capítulo 5, versículos 11 al 13, dice: no participen en las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que se pone en evidencia por la luz, queda al descubierto. Pablo no está hablando solo de evitar el pecado, nos llama a hacer algo más radical: exponerlo. El pecado sexual prospera en el secreto. Cuando lo escondes, se fortalece, pero cuando lo confiesas, pierde poder. Ser libre empieza por ser honesto, y la honestidad no es solo decir tengo un problema, es atreverte a ver su raíz. Pregúntate, ¿cuándo sucede? ¿Dónde estás cuando caes? ¿Qué emociones lo provocan? Soledad, estrés, ansiedad, rechazo. Detrás del pecado hay una herida que pide ser sanada, y mientras no la enfrentes, volverás al mismo lugar una y otra vez. Confesarle esto a Dios es vital, pero también lo es hablar con alguien en la tierra. Santiago capítulo 5, versículo 16, lo dice claro: confiesen sus pecados unos a otros, y oren unos por otros, para que sean sanados. No se trata de exhibirte, sino de sanar. Dios usa la transparencia como instrumento de restauración. Yo mismo lo viví. En un tiempo de mi vida, servía en la iglesia y estudiaba teología, pero en secreto. La pornografía me tenía esclavo, me sentía indigno, como si mi llamado se hubiera roto, hasta que un día no pude más y hablé con mi mentor. Lloré, temblé, confesé todo, y lo que encontré no fue juicio, sino gracia. Mi maestro me dijo: no estás solo, este puede ser el primer día de tu libertad. Esa frase marcó mi vida, porque entendí que el enemigo opera en la oscuridad, pero Dios sana en la luz. Desde entonces, no luché solo. Encontré un grupo de amigos con quienes podía rendir cuentas, y cada vez que caía, no me quedaba en el suelo, tenía alguien que me recordaba quién era en Cristo.
Si estás luchando, busca a ese alguien. No vivas esta batalla en secreto. La vergüenza desaparece cuando la luz entra. Confesar no es rendirse. Es decirle al enemigo, ya no voy a esconderme, ya no vas a controlarme más. Y cuando lo haces, algo sobrenatural comienza. El alma empieza a respirar de nuevo. La diferencia entre culpa y arrepentimiento. Después de confesar, muchos sienten culpa. Pero hay una gran diferencia entre culpa y arrepentimiento. La culpa te hace mirar al pasado y te encadena. El arrepentimiento te hace mirar al futuro y te libera. La culpa dice, soy un fracaso. El arrepentimiento dice, fallé, pero Dios aún puede transformarme. Dios no busca perfección, busca disposición. Él no se impresiona con tu caída, se conmueve con tu deseo de levantarte. David cometió adulterio y asesinato, y aún así fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando fue confrontado, no huyó, no se justificó, no culpó a otros, se quebró ante Dios y escribió, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. Eso es lo que Dios espera, un corazón sincero, uno que reconozca su fragilidad, pero no se rinda. Cuando confiesas y te arrepientes, no estás perdiendo dignidad, la estás recuperando, estás volviendo a la posición original, hijo amado, no esclavo del error. Paso 2. Corta de raíz lo que te está matando. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 29, si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más vale perder una parte del cuerpo que ser arrojado entero al infierno. Palabras duras, pero llenas de verdad. Jesús no hablaba literalmente. Usaba una imagen radical para dejar algo claro. Si hay algo que te aleja de Dios, elimínalo sin negociar. Muchos quieren libertad sin sacrificio, pero la santidad requiere decisiones firmes. Quizás tengas que borrar una aplicación, dejar una amistad que no te edifica, cambiar rutinas, renunciar a ciertos contenidos o incluso pedir ayuda profesional. No es fácil, pero es necesario. El pecado se alimenta de lo que toleras. Si lo alimentas, crece. Si lo cortas, muere. Y cortar duele, sí, pero ese dolor es parte del proceso de sanidad. Es mejor llorar una renuncia que vivir en una esclavitud silenciosa. Piensa en esto. Nadie pierde al dejar algo que lo destruye. Ganas paz, ganas claridad, ganas propósito. Cuando cortas de raíz lo que te mata, estás diciendo, prefiero perder placer temporal antes que perder mi comunión con Dios. Y eso ante el cielo es un acto de amor y valentía. Romper con lo que te ata, eliminar lo que te lleva a caer no es un acto moralista, sino espiritual. No se trata de vivir con miedo, sino con discernimiento. Cada vez que renuncias a algo que te aleja de Dios, tu espíritu se fortalece. Cada vez que eliges la pureza por encima del placer, creas nuevos caminos en tu mente y en tu alma. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. La renovación empieza cuando decides romper con lo viejo. No puedes avanzar hacia la libertad mientras sigas acariciando lo que te encadena. Sí, te dolerá soltar. Sí, te sentirás vacío un tiempo, pero ese vacío no es pérdida. Es espacio nuevo donde Dios puede habitar. Cuando Él llena ese espacio, ya no necesitas nada más. Pausa breve. Transición visual. El costo de la libertad. Ser libre tiene un precio, y ese precio se llama renuncia. Jesús nunca prometió que seguirlo sería fácil, prometió que valdría la pena. El pecado siempre promete placer rápido y sin costo, pero al final, cobra caro, tu paz, tu energía, tu identidad. La libertad, en cambio, parece costosa al principio, pero su fruto es eterno. Recuerda, el mismo Dios que te pide soltar, es el que te promete llenar. Cuando sueltas lo que te destruye, Él te entrega lo que te restaura. Cuando dejas ir la oscuridad, Él te cubre de luz. Cuando rompes la cadena, Él te enseña a volar. Y en ese proceso, tu corazón aprende algo que el mundo no entiende, que la verdadera felicidad no está en hacer lo que quieres, sino en querer lo que te hace libre. Pausa larga. Transición hacia escena 9. A estas alturas, ya sabes que no basta con confesar ni con cortar lo que te hace caer. Hay algo más, un principio que pocos aplican.
pero que puede marcar la diferencia entre volver a caer o permanecer firme, y ese principio se resume en una sola palabra: huir. No todo se enfrenta de frente, hay batallas que se ganan retrocediendo a tiempo, porque la verdadera sabiduría no siempre está en resistir, sino en reconocer cuándo apartarte antes de que sea tarde. Paso 3. Aprende cuándo huir. Génesis capítulo 39 nos presenta a un joven llamado José. Era un hombre íntegro, trabajador, fiel a Dios, pero su vida no fue fácil. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, y terminó en Egipto, sirviendo en la casa de Potifar, y allí, cuando parecía que todo iba bien, apareció una prueba. La esposa de Potifar comenzó a fijarse en él, y día tras día lo presionaba. José la rechazaba, recordando que traicionar a su amo sería pecar contra Dios, pero un día, cuando estaban solos, ella lo agarró del manto y le dijo sin rodeos: acuéstate conmigo. En ese momento, José no predicó, no razonó, no intentó negociar, simplemente corrió, dejó su túnica atrás, pero salvó su alma. Esa historia contiene una de las mayores lecciones espirituales. La tentación sexual no se argumenta, se evita. Cuando intentas demostrar fuerza quedándote donde sabes que caerás, ya estás perdiendo. La victoria no está en resistir más tiempo, sino en salir antes. Si sabes que ciertas horas, lugares o dispositivos te hacen caer, no esperes sentirte fuerte, apártate antes de que el fuego te toque. Huida no es cobardía, es inteligencia espiritual. Pablo lo repite en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 18. Huyan de la inmoralidad sexual. No dice resistan, dice huyan. Porque hay un punto donde el cuerpo se vuelve débil y la mente se nubla. Así que cuando sientas esa chispa encenderse, no razones, actúa, cierra la pantalla, deja el teléfono, sal del lugar, haz algo diferente, muévete físicamente y mentalmente fuera del alcance del deseo, y sí, puede que no se vea elegante, tal vez te sientas ridículo huyendo, pero prefiero ser un creyente que corre con propósito, antes que un valiente que cae por orgullo. La huida no es debilidad, es sabiduría espiritual, porque no se trata de demostrar control, sino de preservar pureza. Dejar la túnica. José perdió su túnica aquel día, pero esa pérdida fue su protección. Esa túnica lo habría condenado, pero él eligió dejarla atrás. Tal vez tú también tengas una túnica que necesitas soltar, una relación que sabes que no te lleva a Dios, un hábito que parece inofensivo, pero abre puertas equivocadas, una red social, un chat, una excusa. Soltarla dolerá, pero es 1000 veces mejor perder algo temporal que perder la paz del alma. A veces, Dios te llama a salir corriendo de lugares donde tu carne quiere quedarse, y si obedeces, aunque no todos lo entiendan, el cielo te defenderá. José fue acusado injustamente, pero Dios lo levantó con honra años después. Así es la recompensa de los que huyen a tiempo. Puede haber confusión un momento, pero hay vindicación eterna. Paso 4. Enfócate en el Espíritu. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5, versículo 16, lo dice con una sencillez que encierra una verdad inmensa: anden en el Espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne. Mucha gente intenta hacer esto al revés. Luchan con sus deseos esperando así acercarse al Espíritu. Pero el orden es el contrario. Primero caminas con el Espíritu, y entonces los deseos pierden poder. No puedes llenar tu corazón de Dios y del pecado al mismo tiempo, uno desplazará al otro. Por eso, en lugar de enfocarte solo en no caer, enfócate en crecer. No se trata solo de evitar lo malo, sino de cultivar lo bueno. Llena tu vida de cosas que alimenten tu fe. Lee la palabra cada día. Ora aunque no sientas nada. Busca una comunidad donde puedas ser auténtico. Cada pequeña disciplina es un muro que levantas contra la tentación. Y recuerda, la oración no es un rito, es una relación. Hablar con Dios no se trata de recitar frases, sino de compartir tu corazón. Dile lo que sientes, incluso si es confusión, cansancio o deseo. Dios no se escandaliza por tu debilidad, la transforma cuando se la entregas. Caminar en el Espíritu no es vivir perfecto, sino vivir conectado, y esa conexión es lo que te sostiene cuando todo lo demás falla. Alimentar el alma. El alma vacía busca llenar sus huecos con placer. Por eso, cuando no alimentas tu espíritu, terminas alimentando tus impulsos.
Hazte tu relación con Dios una prioridad diaria, no una emergencia ocasional. Llénate de su palabra hasta que empiece a cambiar tus pensamientos. Cuando llenas tu mente de verdad, la mentira ya no encuentra espacio. David dijo en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus palabras, para no pecar contra ti. Ese es el secreto, llenarte antes de vaciarte. No esperes al momento de la tentación para buscar a Dios. Hazlo cuando todo está en calma, para que, cuando llegue la tormenta, tu alma esté firme. El Espíritu Santo no solo te da fuerza, también te da discernimiento, te avisa cuando te acercas a un peligro. Aprende a escucharlo. A veces esa incomodidad interna es Dios diciendo, no sigas por ahí, escúchalo antes de que el fuego empiece. Perseverar en la gracia. La verdadera victoria no es nunca caer, sino levantarte cada vez que caes. Todos tropezamos. La diferencia está en no rendirse. La gracia no es permiso para pecar, es poder para cambiar. Jesús sabía que Pedro lo negaría, pero aún así lo llamó. Sabía que David fallaría, y aún así lo eligió. Y también sabe tus luchas, tus flaquezas y tus heridas, y aún así te ama. Cada vez que te levantas, el cielo celebra. Cada paso hacia la luz, por pequeño que sea, tiene valor eterno. Y si fallas otra vez, no escuches la voz del enemigo que te dice que todo está perdido. Escucha la voz del Padre que te dice, hijo, vuelve a casa. El perdón de Dios no se agota, su amor no tiene fecha de caducidad, y su misericordia se renueva cada mañana. El nuevo comienzo. Si estás escuchando estas palabras y sientes que ya no puedes más, que has caído demasiadas veces, quiero que sepas algo: todavía hay esperanza. Dios no mide tu fe por tus caídas, sino por tu disposición a volver a levantarte. No importa cuántas veces hayas fallado, cuántas promesas rotas cargues, cuántas lágrimas hayas derramado en silencio, Jesús sigue ahí, no con reproche, sino con brazos abiertos. La misma mano que levantó a Pedro del agua cuando se hundía, la misma voz que perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, es la que hoy te dice, tampoco yo te condeno, ve y no peques más. Esa es la esencia del Evangelio. No una condena, sino una invitación a empezar de nuevo. Tu historia no termina en tu error, empieza en tu decisión de volver. Recuerda estos 4 pasos. Expón la profundidad de tu pecado, corta de raíz lo que te está matando, aprende cuándo huir, enfócate en el Espíritu. Estos no son solo consejos, son puertas hacia tu libertad, y al cruzarlas, descubrirás que no eras esclavo del pecado, solo estabas dormido a tu poder en Cristo. Así que levántate, no con miedo, sino con fe, no con vergüenza, sino con propósito. Dios no busca perfectos, busca dispuestos. Y si hoy estás dispuesto, el Espíritu Santo empezará a obrar en ti de una manera que ni imaginas. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios, camino en la luz del Espíritu, y ayúdanos a extender este mensaje de libertad. Comparte este video para que más personas conozcan esta verdad. Suscríbete al canal El Código de las Escrituras y activa la campanita para no perderte ningún nuevo contenido, porque cuando compartes la palabra, te conviertes en parte de la obra de Dios, y cada alma liberada empieza con alguien que se atrevió a encender la luz.